departamento y los pequeños también. Mientras nos preparamos para la exposición de la palabra, gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios porque hoy tenemos celebración de la mesa del Señor, el pacto que Él hizo con su iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el primer capítulo. Cristo vive. Amén, aleluya. Mi hermano, quiero dar una pequeña introducción a esta carta. ¿Saben ustedes que por qué es tan importante el estudio de esta carta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue el que edificó esta iglesia. Fue el apóstol Pablo. Dice que lo hizo con mucho temor. Dice la palabra del Señor. Que fue con mucho temor predicar la palabra. Pero esta iglesia se encontraba en un lugar, ¿recuerdan? Era como un puerto. Y en ese puerto dice que llegaba mucha gente de muchos lugares. Por ahí pasaba mucha mercancía. Había en un lugar comercial muy grande que venía mucha gente en sus navíos, y como estaban muy lejos del lugar de su residencia, ahí empezaron a edificar sus propios templos de sus países donde venían. Y en ese lugar tan fuerte y tan duro, ahí Dios mandó al apóstol Pablo para que fuera a hablar el evangelio ayer. Entonces vemos que esa ciudad era una ciudad donde había mucha inmoralidad, hermano, mucha inmoralidad. Y era un terreno muy difícil para el apóstol Pablo poder edificar ahí una iglesia. Pero le dijo al Señor: no temas, aquí yo también tengo pueblo. Y dice: no temas, porque yo voy a estar contigo. Usted ve el capítulo 18 de los Hechos. Ahí usted se va a dar cuenta, todo ese capítulo habla acerca cómo el apóstol Pablo edificó esa iglesia. Esta iglesia, mi hermano, estaba formada, eran más o menos aproximadamente como 200,000 personas que eran libres en aquel entonces, libres, o sea, no. Y había 400,000 esclavos. Esa es la proporción, ¿sí? Pero dentro de esa gente, de esa, había una gran, muchos hermanos, muchos judíos, vamos, pues, ¿sí? Había una colonia muy numerosa de judíos ahí dentro de esa ciudad. Entonces ahí el apóstol Pablo trabaja con esa finalidad, para levantarla, y dice que lo hacía cada sábado en las sinagogas, iba y predicaba el evangelio. Dice que ahí estuvo aproximadamente como 2 años para poder enseñar. Y vemos que después que le edificó Pablo esta iglesia, sucedió algo como en todo. Ya Pablo dejó ahí un anciano, pero tenía muchos problemas. Como era una iglesia cosmopolita donde había muchos tipos de personas que vivían de muchos lugares, estaban ahí, entonces vemos que cada uno traía sus propias ideas. Entonces en esta iglesia se infiltró muchas cosas, muchas enseñanzas.
Entonces el apóstol Pablo por eso escribió esta carta con la finalidad de edificar y preparar a los creyentes. Prepararlos, ¿verdad?, para que ellos llevaran una buena obra para sus vidas espirituales. Para eso lo escribió primero. Pero también la carta es destinada a toda la iglesia, ¿sí?, que está ubicada en todo el mundo. No tiene solamente la dedicación para la iglesia de Corinto, sino también dice a todos los santos donde se invoca el nombre del Señor. O sea que esta carta, ¿sí?, es universal y se puede leer también aquí y en cualquier iglesia que sea de Jesucristo. Ahí se lee la carta. Amén. También vemos que había muchos problemas, que ahorita los vamos a ver, eclesiásticos, o sea, dentro de la iglesia. Había tantos, eran los problemas, hermano, que Pablo tuvo que escribirla. ¿Sí? Ahí había problemas acerca del matrimonio, había problemas acerca de los dones, había problemas acerca de los sacrificados a los ídolos. ¿Sí? Había tantos problemas que Pablo decía, bueno, vamos a escribirla, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vemos que también, en ella interviene mucho el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a establecer disciplinas dentro de la iglesia, regula el orden en cuanto a las reuniones, el orden en cuanto al culto. ¿Sí? Porque vamos así, hermano, esta carta especialmente para esto, ¿sí?, para llevar un orden correcto conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a empezar, por favor, en el capítulo 1, verso 1, por favor. Amén. Amén. Aleluya. Dice así a la palabra del Señor, como el apóstol Pablo habla y le dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Sí? Miren cómo el apóstol Pablo empieza a escribir y dice que Pablo fue llamado. ¿Sí? ¿Desde cuándo fue llamado el apóstol Pablo? Según dice la escritura, dice que él fue llamado desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan que dice así? Que Dios lo llamó desde el vientre de su madre, le habló. ¿Sí? ¿Para qué, hermano? Para ser apóstol. Amén. Y así lo dice la carta en Gálatas. Dice así: dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne ni con sangre. Entonces Pablo fue apartado, ¿sí?, con ese propósito, para ser apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué remarca mucho el apóstol Pablo que es apóstol de Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque también hay apóstoles de hombres. ¿Sí, no? Hay apóstoles que fueron nombrados. ¿Sí? Pero vea la diferencia. Aquí dice que el apóstol fue llamado. Todos aquellos que tienen un ministerio deben de ser llamados. ¿Cuál es la diferencia entre un llamado y un nombrado? Mucha diferencia. Porque el llamado lo hace Dios, lo hace Cristo Jesús. ¿Sí? Y el nombrado lo hace el hombre. Hay seminarios, mire, hermano, hay escuelas bíblicas, teológicas, y es correcto. Pero ninguna escuela teológica, ningún seminario puede, ¿sí?, ni tiene la capacidad para decir: tú eres apóstol, tú eres pastor, tú eres el... No es así. Tiene que tener el llamado de parte de Dios. Jesús, ¿cómo llamó a sus apóstoles? Estaban trabajando, ¿no? Ellos estaban pescando, y pasó Jesús y ¿qué les decía? Síganme, ahora yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y así a Mateo igual estaba cobrando los impuestos, dice: tú sígueme. Y todos los iba llamando. Entonces veamos cuál es la diferencia de un llamado y a un nombrado, ¿no? Por eso Pablo dice: yo soy apóstol de Jesucristo.
pero por la voluntad de Dios, o sea que esa fue la voluntad de Dios, llamarlo para el servicio. Y un apóstol quiere decir un enviado, hermano, no tiene otro significado, porque a veces le da mucho realce ser apóstol, dice no, pues tiene, no. Dios tuvo un plan y un propósito para que a través de ellos, ¿sí?, se estableciera la doctrina que hoy, ¿sí?, tenemos nosotros como iglesia. Porque así dice, edifíquense sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Entonces, ese era el propósito de Dios. Por eso Pablo decía, a mí se me reveló, ¿sí?, el evangelio de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si a Pablo no se le hubiera revelado toda la doctrina que ahora tenemos? Nos hubiéramos quedado en los evangelios y hubiera sido pura ley. Pero Pablo le revelaron la gracia. Miren, dice más abajo, dice a la iglesia de Dios, ¿sí?, que está en ¿dónde? En Corinto. ¿Sí? No dice a la iglesia de Corinto, no, porque la iglesia no le pertenece a nadie más que a Dios. ¿Sí? Por eso dice a la iglesia de Dios, ¿verdad?, que está en ¿dónde? En Corinto, o sea, en la ciudad. Esta es iglesia de Jesucristo. ¿En dónde? En Valle de Chalco. Amén. No es de Chalco, es en Valle de Chalco. ¿Sí? Dice, ¿a quiénes? A los santificados en Cristo. ¿Sí? ¿Usted es santo, hermano? ¿Por qué es santo? Porque Dios lo llamó, ¿verdad? ¿Sí? Cuando usted aceptó el mensaje del evangelio y abrió su corazón y aceptó a Cristo, de ese momento usted pasó de un lugar a otro. Amén. ¿Sí? Usted estaba en un lugar alejado de Dios, de la ciudadanía de Dios, alejado de los pactos de Dios. ¿Sí? Y a través de Jesucristo lo hizo cercano. ¿Sí? Mire lo que dice en Efesios, por favor. En Efesios capítulo 2, por favor. 11 al 13. ¿Qué dice? Por tanto, ¿sí? ¿Nada? Sí, si quiere leer. Efesios 3:11, 2a. Dice 3:11. 2, del 11 al 13. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, llamados en circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Hermoso. ¿Dónde? ¿Cómo estábamos? Alejados de Dios, hermano. Nosotros los gentiles que nos llamaban incircuncisos, ¿verdad? Así nos decían. Pero dice que estábamos alejados de Cristo, de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza, sin Dios, sin nada. Pero Dios nos acercó. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Sí? ¿No le da gozo? ¿No le da alegría, hermano? Por eso le digo, usted es santo, hermano. Usted es santo. Cuando diga, ¿tú eres santo? Sí, soy santo. ¿Por qué? Porque Cristo me apartó para un servicio. ¿Amén? Cristo me está consagrando para su servicio. Eso quiere decir santo. Y por eso dice la carta está a los Corintios, dice a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos. Por eso Dios lo llamó. ¿Lo quiere leer? Vamos a leerlo también ahí en Romanos, por favor. Parece que está ahí. ¿Romanos? Sí. Miren, todo lo que hizo el Señor con nosotros. Por eso le dice que fuimos llamados en Cristo. Dice 8:28, por favor. Adelante, Romanos 8:28. Yo cuando leo esta parte, mi hermano,
me gozo porque es todo lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿te ama Dios, verdad, hermano? Todas las cosas, no dice unas pocas, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Lo bueno y lo malo, las pruebas y las tribulaciones. Sí, todo nos ayuda para bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció a nosotros, hermano? Desde antes de la fundación. Amén, hermano. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había escogido allá. Allá nos conoció. ¿Para qué? Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén, amén. ¿Eh? Entonces usted trae la imagen de Cristo. ¿Sí? Yo no lo digo, le dice aquí la palabra. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan que el jueves les comentaba que Cristo aquí en la tierra era el unigénito Hijo de Dios? Pero cuando resucitó, fue el primogénito de levantarse entre los muertos para ya no morir jamás. Por eso dice que tiene la primogenitura entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, usted lo predestinó para venir a la tierra, hermano. Y que usted fuera santo, dice. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y los llamó a estos también, y los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Gloria a Dios. Todo ha hecho el Señor, hermano. Y gócese porque usted también tiene parte con Él. Porque dice, si Él los va a glorificar, es porque Él se los va a llevar, hermano. Entonces, Pablo tenía algo muy tremendo, ¿verdad? Como le fue revelando muchas cosas. Nosotros no sabíamos. Y dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces la carta está ubicada ¿para qué? Para toda la iglesia de Jesucristo, en cualquier lugar, ¿sí? Que alabe y glorifiquen el nombre del Señor. Para eso es la carta, para todo lugar. Y luego dice, verso 13, gracia y paz. ¿Qué es gracia? Ya muchas veces lo he repetido aquí, ¿verdad? Amén. La gracia de Dios, ¿sí? Es un favor inmerecido de parte de Él. Nosotros no merecíamos la salvación, hermano. Pero la gracia de Dios dijo, yo voy por ello en la misericordia. ¿Sí? Fue un favor que no merecíamos. Dice, la gracia y la paz a vosotros de Dios. Entonces, ¿todo viene de Dios o no? Sí. La gracia, ¿dónde se le fue dada? ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. O sea que el favor de Dios que usted recibió, ese favor inmerecido, Dios se lo dio a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios lo dio, dice. ¿Sí? ¿Para qué? Para la salvación de todo el mundo. Amén. Esa es la gracia de Dios. Y dice, y la paz, ¿sabe qué quiere decir la paz? Es lo que nosotros alcanzamos, o el beneficio que se alcanzó por la gracia de Dios. Usted ahora ya tiene paz con Dios, ¿no lo leyó ahorita? Que ahora tenemos paz para con Dios. Entonces, ese es el resultado de la gracia que hoy tenemos, dice, pero a ustedes son de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego Pablo, miren lo que está diciendo, ahora como apóstol, da gracias y ora. Dice, gracias doy a mi Dios, siempre por quién, por vosotros, por toda la iglesia, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos. Mira, hermano, era una iglesia que tenía muchos problemas morales, tenía muchos problemas de todo índole, hermano, de toda inmoralidad, tenía muchos problemas. Pero mire que en esa iglesia, dice Pablo, fueron enriquecidos. Una iglesia que dice, bueno, ¿cómo? Con tanto problema, y Dios los enriqueció. ¿Cuál fue el propósito? Dice que en Él fuisteis enriquecidos, en Él, o sea, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, que Dios enriqueció a la iglesia dándole los dones, hermano, de sabiduría, de entendimiento, ¿verdad? De conocimiento en Él, así como el testimonio acerca de Cristo. Miren, ellos recibieron toda esta sabiduría de Dios, que ellos tenían el testimonio vivo de Cristo Jesús. Y dice,
acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada les hace falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Cristo equipó a la iglesia, no les hizo falta ningún don. ¿Usted cree que aquí Cristo no tiene también dones para su iglesia? Sí. ¿Usted cree que Dios no está enriqueciendo a la iglesia? Aquí hay hermanos que tienen palabra, aquí hay hermanos que tienen servicio, aquí hay hermanos que oran. ¿Sí? Son muchos dones que Dios ha dado, ¿sí? Para tocar una alabanza, para tocar la alabanza. ¿Sí? Hay hermanos que tienen el don para enseñar a los jóvenes, maestros. ¿Sí? Hay hermanos que les gusta evangelizar. Y vean, y entonces es así como Dios empieza a equipar a su iglesia. Por eso Pablo dice, yo doy gracias a Dios por la iglesia de Corinto, y también por todas donde está hablando la palabra, de que las iglesias han sido enriquecidas en Cristo Jesús. O sea que todos los dones que necesita la iglesia, Dios se los da, ¿para qué? Para que se edifiquen, hermano. Para eso usted tiene que tener su don. ¿Sí? Todos tenemos un don. Todos. Algún don tiene. ¿Sí? Pídale a Dios que Él le diga cuál es. Mire, usted lo sabe. Porque a usted le gusta hacer algo para el Señor. ¿Cierto? Dice, no, pues yo quiero venir aquí para hacer algo, para ¿sí? ayudar, no sé, hermano. ¿Sí? Ahí yo siento que Dios quiere capacitarme para enseñar. Pues venga. Yo tengo el don de cantar salmos, adelante. Venga a cantar, súbase, hermano. ¿Sí? ¿Usted quiere cantar aquí con los hermanos? Súbase. Nadie le va a decir nada. Usted tiene que poner su don, porque para eso Dios se lo dio. Amén. Amén. Dice más adelante en el verso, ¿sí? Estamos en el 6:7, ¿verdad? Dice, de manera que nada les falte ningún don, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Amén. Usted cantó un canto al principio, ¿no? ¿Qué canto cantó? ¿Él volverá? Sí. ¿Y por quién viene? Ahora usted lo cantó, que dijo, viene por mí, ¿no? Sí. No va a decir, no, viene por otro. No, dice, vienes por mí, Señor. Porque usted se está preparando para irse con el Señor, ¿no es así? ¿Sí? Por eso está aquí, hermano, para que Dios le hable y le dé palabra, para que usted se sienta seguro de que usted un día va a salir de este lugar. Por eso la iglesia significa los llamados a salir de aquí. Usted ha sido llamado para salir de este mundo. ¿Sí? Y si usted se da dando cuenta, hermano, los tiempos ya están muy difíciles. He escuchado, miren, predicaciones de hermanos, y los tiempos, vea los hermanos. Véalos a través de la televisión, vea cómo se está todo generando, se está cumpliendo la palabra. ¿Sí? Entonces, por eso los predicadores nos hablan y nos dicen, ya, tenemos que hacer una definición. ¿Sí? Para que cuando venga el Señor, se cumpla lo que usted cantó ahorita. Porque, ¿quién no se quiere ir con el Señor? Todo, ¿verdad? No es así. ¿O se quieren quedar, hermano? ¿Se quieren quedar en la tribulación? No, ¿verdad? No, todos nos queremos ir. ¿Sí? Y dice que en el verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso lo que estamos aquí, nosotros estamos en una comunión con Él. ¿Sí? Por eso su Espíritu es el que nos ayuda, ¿verdad? Para que esto se lleve a cabo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Bueno, ahora vamos a ver algo muy interesante. ¿Cómo? El primer punto, que a una vez que Pablo ya se presentó, ya dijo para quién iba la carta, ya lo saludó, ¿sí? Ya le dijo que habían sido enriquecidos en toda palabra, en todos los dones. Ahora pasa al primer punto que se tiene que tratar, hermano. ¿Cuál es? Que la sabiduría humana divide el cuerpo. ¿Sí? Dice en el verso 10, por favor. Os ruego, como el apóstol Pablo rogando, ¿no? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se respalda, hermano, el apóstol Pablo?
En el nombre de Jesús. Dice, mire hermano, les ruego por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? De acuerdo. Si estás diciendo que todos hablamos una misma cosa, es que puede haber que muchos estén hablando diferentes cosas, ¿o no es así? Sí, hermano, podemos ver, puede ser así. Que unos estén hablando de una cosa, otros dicen, no, que todos hablen una misma cosa, una misma doctrina, dice el Señor. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Sí. ¿Sabe que la división puede hacer caer a las iglesias? Así dijo el Señor Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo que una casa dividida, qué? Puede caer. Y entonces vemos que esta iglesia estaba enriquecida, tenía muchos dones, estaban apartados para el Señor, pero ¿qué había? Que había divisiones, hermano. Como que las cosas del mundo las estaban metiendo a la iglesia con esa finalidad. Y mire lo que está diciendo. Dice, entonces, dice que no hay entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que todos tengamos un mismo pensamiento. Dice, porque he sido informado, que a Pablo le llegó el chisme, ¿verdad? He sido informado, ¿sí? O sea, ¿por quiénes? Acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Era una familia, hermano, que se preocupaba mucho por la iglesia. Y le dijo, Pablo, a la iglesia que tú dejaste en Corinto, está pasando una serie de cosas. Mira, como son muchos templos que estaban ahí, mucha gente de diferente, están metiendo cosas dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, y esa fue la familia de Cloé, era una familia que le avisó. Dice que hay entre vosotros contiendas. Ya no, mira hermano, ya no eran problemas de hablar, no, dice que ya era una contienda. ¿Sabe lo que es una contienda? Ya eran pleitos, ya eran peleas, ¿verdad? Hermano, ¿usted cree que dentro de una iglesia hay peleas? Sí. El Señor nos está hablando, ¿verdad? Para que no haya entre nosotros. Gracias a Dios que no, mi hermano. Yo doy gracias a Dios porque aquí es una iglesia muy noble. ¿Sí? Es una iglesia, mire, sencilla, con mucho amor, ¿sí? que se apoyan. Y va a decir, bueno, ¿y por qué me habló esto, pastor? No, hermano, esto es con la finalidad de evitarlas. Sí, hermano, no crea que me va a decir, ya estaba diciendo que no, para que ustedes se den cuenta cómo entraba a la iglesia este tipo de cosas. ¿Sí? Y dice más adelante en el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo. ¿Sí? Mira, hermano, había dentro de las iglesias partidos ya. Había partidos. ¿Sí? Y unos decían, no, ¿sabes qué? Yo soy de Pablo. ¿Y por qué decían que eran de Pablo, hermano? Porque había la iglesia, ¿sí? Y a lo mejor había partidos así. ¿Sí? Y la gente no estaba muy de acuerdo. Y decían, no, ¿sabes qué? Yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fundó la iglesia. Él fue el pionero de aquí. Fue padre de aquí, de esta iglesia. Y yo me identifico con él y yo estoy con Pablo. Y otros decían, y yo soy de Apolos. ¿Y quién era Apolos, hermano? ¿Ah? ¿Sabe quién era? Era un griego con mucha capacidad, hermano, mucha elocuencia para poder predicar la palabra del Señor. Era un hombre bien preparado, con mucha teología, pero le faltaba mucho discernimiento también. Pero la gente le agradaba, ¿sí? Le agradaba, hermano, cómo predicaba Apolos. Dice, no, ¿sabes qué? Pablo no me gusta mucho porque es muy parco para hablar, o sea, habla muy directamente las cosas, pero Apolos, mire, nos habla muy bonito, ¿verdad? Por eso decían, no, yo soy de Pablo, de Apolos. Y otro decía, yo soy de Cefas. ¿Sabe quién era Cefas?
Pedro, porque el Señor le cambió el nombre, ¿verdad? Pero ese pasado te vas a llamar Pedro. ¿Y por qué Pedro, hermano? ¿Sí? Porque ellos decían, no, es que Pedro, desde que el Señor lo llamó, pues era el que más sobresalía entre ellos. Además, yo escuché que le decían los apóstoles, ¿verdad?, que a Pedro le dijo, Pedro, aquí te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Pues como que estaba más pegado hacia Pedro, ¿verdad? Por eso decían, no, yo soy de Pedro. Y otros decían, ¿sabes qué? Pues yo soy de Cristo. Como que estaban en mejor posición, ¿verdad? Decían, no, pues unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Pedro y otros son de Cristo. ¿Y ustedes de quiénes son, hermanos? Amén. Porque muchos están peleando, hermano. Hoy en día afuera, usted pregúntenles, ¿de quién eres? ¿Sí? Pues yo soy de ministerio, no sé qué. Yo pertenezco acá, yo pertenezco allá, pero no pertenece a Cristo. ¿Verdad? Como que le dan más realce a otro lugar, ¿verdad? ¿Sí? A otro nombre de personas o de movimientos o de denominaciones. Recuerde siempre, usted es de Cristo. Dios pagó por usted, Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, para que no se nos olvide, ¿verdad? Pablo luego dice, más abajo, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Cree que Cristo es dividido, hermano? Porque si fuera así, si estuvieran esos 4 partidos y Cristo viniera, ¿a cuál se llevaría? ¿A cuál? Difícil, ¿verdad? Así, a lo mejor se llevarían los que dicen que son de Cristo. Si viniera Cristo en este momento, ¿a quién se llevaría? A los bautistas, a los presbiterianos, metodistas. ¿A quiénes? A la iglesia de Jesucristo, ¿no? Amén. Por eso la iglesia nada más es de Él pagó por ella, no pagó ningún hombre. Por eso cuando le digan, ¿quién es? Soy la iglesia de Jesucristo, no hay otra. No, pero que estás, no sé, no hay otra iglesia. Así es. Pertenezco a Él, nada más. Amén, aleluya. Él pagó por mí, Él vino a Él me redimió, Él me compró y fui lavado con la sangre de Jesucristo. No hay más, hermano. Por eso yo soy con Él. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo, doy gracias a Dios, dice, acá está dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Nosotros fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a Cristo y a Gaius. Nada más ellos dos los bautizó. Yo creo que ha de haber sido por algo urgente, ¿sí? No por otra cosa. Dice, nada más, porque Dios no me llamó para bautizar, Dios me llamó para predicar el Evangelio, ¿sí? A los gentiles. Eso era lo que Pablo venía haciendo. Y luego dice, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre, dice. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado o algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Entonces vemos que Pablo dice, yo vine a predicarles el Evangelio con palabras de parte de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Porque miren, hermano, a veces hay personas que son profesionales del púlpito. Profesionales. ¿Sí? Se les capacita, sí, hermano. Van a las escuelas, sí, y les enseñan bases doctrinales. Y les enseñan cómo levantar una iglesia. Pero después, ¿qué pasa, hermano? ¿Sí? Que después ellos ya no saben ni qué, hermano, ya no quieren ni moverse por la necesidad de la iglesia. Si algún hermano está enfermo, no lo quieren visitar, o mandan a otro, ¿verdad? Sí. Mira, hermano, de veras, ese es algo muy delicado y muy triste. Hay pastores, no pueden decir, tienen su congregación y están bien,
Y con la finalidad de que no los molesten, apagan sus celulares. En la noche no los molesten. ¿Sabe que en la noche es cuando hay más problemas entre los hermanos? Que alguien en tu familia se enferme o que tienen un problema y ellos lo que quieren es apoyo, ¿sí? Que los apoyemos en oraciones, que los visitemos. Mi hermano, en una ocasión, un hermano lo conocimos en una congregación, hicimos una cuadrilla de puros hermanos y este hermano se fue a otra denominación y yo me fui a otro lado. Entonces nos veíamos porque vivíamos cerca, platicábamos y todo iba bien. Y un día me habla y me dice: oye hermano, quiero hablar contigo, te necesito. Digo: dime, estoy en el hospital general. Digo: ¿qué pasó, hermano? Dice: pues tengo a mi hijo aquí muy grave, necesito que vengas. Y digo: ¿no ha ido a tu pastor? No. Y si él le ha hablado y no me contesta el teléfono. Le hablo y le hablo, no me contesta. Ya fui en la noche y le digo: ¿y qué tiene? ¿Qué pasa? Dice: no, pues necesito medicamentos, hermano. Sí, está. Le aporté: mira, hermano, Dios se llevó al joven. Lo llevó, ya no se puede hacer nada, ¿no? Pero después fuimos a su casa a acompañarnos por el velatorio de su hijo. Mi hermano, llegó el pastor, no sé qué pasó, man. Yo llegué primero, me estacioné y me metí con él. Llegó su pastor y mejor se fue. Dije: ay, Dios. Y me dice: pues ni modo, hermano, te toca a ti toda la bendición. Tú vas aquí a orar y vas a predicar y vas a decir eso. Gracias a Dios, hermano. Pero a veces sí pasa, mi hermano, necesita el auxilio espiritual. Y es ahí donde tenemos que estar con. ¿Sí? Para eso nos puso el Señor, hermano, para auxiliarnos. A lo mejor no podamos poder solventar sus problemas, ¿no? Pero al menos que sienta un apoyo que está ahí, ¿no? Que sienta que estemos orando, ¿no? ¿Sí? Porque en la noche es cuando más problemas tienen, cuando más necesidad hay, cuando se ponen enfermos. En este momento tenemos que dejar todo, ¿no? Porque para eso nos llama el Señor, para el servicio de la iglesia. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. En el verso 18. Porque la palabra de la cruz, o sea, ¿cuál es la palabra de la cruz? El Evangelio, ¿no? Porque la palabra del Evangelio es locura para quienes, para los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Te diga: mire, hermano, la palabra de Dios dice esto. No, hermano, si la palabra también la escribió un hombre, dice la gente de afuera. No sé si les ha tocado algo a ustedes. Usted dice: no, pero es que aquí dice la palabra. No, es que, ¿qué tal si la cambian ustedes? Ustedes tienen su Biblia muy aparte, nosotros tenemos la de nosotros, ¿sí? Así nos dicen, hermano. Y entonces, para los que se pierden, usted le habla del Evangelio y dice: Cristo viene, hermano, ya está a la puerta, estás loco. O no nos dicen así. Otros son más duros, hermano. Entonces, algunos son suavecitos, ¿verdad? Otros hasta en forma de burla. ¿Qué le dicen, hermano, cuando usted les predica? ¿Qué le dicen? Sufres apagones, ¿verdad? Así nos dicen. Estás mal si no te llega el agua al tinaco. Así nos han dicho, hermano, así nos han dicho. No creo que no. Sí, no, está bien, ¿no? Esto sí lo dicen. Pero esos son a los que se pierden, hermano. Pero un día Dios va a dar testimonio de esto, de los que estamos aquí. Muchos creen que estamos perdiendo el tiempo aquí. No es así. Estamos invirtiendo en el reino de los cielos, hermano. Porque esto nada más es un ensayo. Imagínense, no sé si alguien de ustedes, si quieren levantar la mano, levanten así. Mire, hay una serie en la televisión. Están hablando acerca del Apocalipsis. No sé si ustedes la estén viendo. ¿Sí? Ya se va a terminar. Yo creo que le queda una semana, hermano. Pero nosotros nos adelantamos por medio del Netflix, nos adelantamos para ver el final. Y mire, hermano, si esto fue algo sencillo, lo que pasaron,
Yo digo, Señor, ¿qué será cuando tú vengas? ¿Sí? Mire, hace conciencia mayormente a los que creemos en el Evangelio. Hermano, nos hace conciencia de ver la situación, de lo que va a pasar, de todo lo que van a sufrir, hermano. Todo cómo se va a llevar a cabo. Y dice uno, si esto nos cautivó un poco, ¿qué será cuando sea realidad todo esto? Porque déjeme decirle, usted cantó algo, que Él volverá. Y si Él vino por usted para pagar por usted, ¿usted cree que no venga para llevárselo? Sí, hermano. Cristo va a cumplir y va a venir por nosotros. Pero cuando esto suceda, mira, hermano, va a haber un gran problema aquí que se va a quedar en la tierra. Muy fuerte. Pero dicen que para los que se pierde la palabra de Dios es locura, no la quieren, ¿verdad? Dice que estamos mal, ¿sí? Pero nosotros dice que es poder de Dios para salvación. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Mire, gloria a Dios. Mira, es así, hermano. ¿Por qué creen que Pablo decía que en el Evangelio se revela el poder de Dios para salvación? ¿Por qué? Porque a Pablo, hermano, que estaba en Roma, y en Roma era una ciudad de aquel entonces, haga de cuenta que hoy Estados Unidos, ¿no? Tenía todo, poder y todo. Y decía, ¿cómo es posible, Pablo, que tú estás predicando a un Dios que lo crucificaron en la cruz como malhechor? ¿Sí? Y tú sigues diciendo que ese hombre te va a salvar. Así le decían, se burlaban de Pablo. Decían, ¿cómo, Pablo? Tú estás predicando a un Dios muerto, ¿sí? Ya se murió. Pablo decía, no. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice. Y aunque lo avergonzaban, hermano, decían, no hay salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Es lo que tenemos que decir, no. La palabra del Evangelio es poder de Dios para aquellos que se quieran salvar, aunque no lo vean de esa manera. ¿Sí? Y luego dice en el verso 19, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, la sabiduría de hoy del hombre, dice que en los últimos tiempos se iba a multiplicar la sabiduría, no dice así, y la ciencia, ¿no? Y vemos que hoy en día hay mucha capacidad, han inventado muchas cosas, ¿sí? Han llegado a muchos lugares, pero ¿saben una cosa? Aunque tengan mucha ciencia, mucho conocimiento y toda la ciencia avanzada, con una simple pandemia, el Señor lo obliga a todo. ¿Sí? Vean, ¿sí? Con un sencillo, ¿no? Con un terremoto. ¿Sí? ¿Cómo es el poder de Dios tan grande? ¿Cómo Dios sabe, ¿no? Hacer las cosas? ¿Sí? Y entonces dice el Señor, voy a destruir la sabiduría de los sabios. Va a llegar el momento en que los sabios dicen, bueno, pues sí, hay mucho. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que ellos no van a saber, ¿sí? Cuando el Señor venga otra vez. Ellos no lo van a saber. Y usted sí lo sabe por los acontecimientos que está pasando. ¿Sí? ¿Usted ve la tele, hermano? Yo sí lo veo. ¿Sí? Y yo veo los acontecimientos. Si usted se da cuenta, todo lo que está sucediendo hoy en día, las inundaciones, los fuegos que están consumiendo la vegetación, hermano, ¿sí? Cómo los cerros se desgajan, las islas se remueven, hermano, de los tsunamis. ¿Sí? Vea toda la destrucción que se está llevando hoy en día. ¿Sí? Esto es, como dice Pablo, es como una mujer que está a punto de dar a luz. ¿O no dice así, Pablo? Sí. Una mujer cuando va a dar a luz, ¿a qué horas empiezan los dolores? Cada media hora, ¿no? Ya cuando empiezan ya fuertes, ¿verdad? Y a la media hora viene otro. Y a la media hora otro. Y después viene reduciendo a 25, a 20. ¿Sí? Así estaba igual la tierra. Se veía de, no, pues hay un terremoto. Ya pasaban otros cuantos años y acá hay otro terremoto. Pero si no se da cuenta, ¿no? Seguidos, ¿verdad? ¿Sí? Las inundaciones, toda la muerte que está habiendo. Y debemos estar ya listos, ¿verdad? Porque vamos a salir de aquí. Y eso nos debe de orientar para decir, sí, Señor, tú ya estás cerca, tú ya vienes. Por eso, hermano, debemos tener el entendimiento, ¿verdad? Presto para todo lo que está sucediendo. Porque a lo mejor decimos, no, pues
El Señor tarda. Imagínese un joven que está comprometido y que se va a casar. ¿Usted cree que quiera que venga el Señor? ¿Sabe qué diría el joven? Espérame, Señor, deja que me case yo después. ¿Sí? Puede ser, hermano. No. Señor, va a venir, hermano. Luego dice en el verso 20, mira, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que conoce todo esto? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Usted cree que lo ha enloquecido? ¿Sabe por qué? Porque ha cambiado los principios y valores. Oye, usted ve en las escuelas, yo no estoy en contra de las escuelas, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa que ahí les van a enseñar? ¿Sí? Que ya los niños pueden tener libertad de escoger su sexo y que se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Sí? No les han permitido hoy en día, ¿sí?, todo este tipo de situaciones que el Señor un día hizo juicio a Sodoma y Gomorra por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, hoy en día no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, porque dice así en Romanos capítulo 1, como no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Sí? ¿Lo quiere leer? Vamos a leerlo. En Romanos capítulo 1 dice todo lo que ha hecho Dios, y yo ahí lo veo que Dios enloqueció esa sabiduría. Romanos 1, 21 en adelante. El domingo creo que nos habló Rafa un poco de esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Verso 20 en adelante, dice Romanos 1, 20 en adelante. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Si usted voltea afuera, ve hacia el cielo, hacia los montes, usted se va a dar cuenta de que hay un Dios vivo. Y dice que desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, la gente no va a tener excusa de que digan, yo no veo a Dios. Si Dios lo ve en la naturaleza. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Dónde estaba? Cambió la sabiduría. Y cambiaron la gloria de Dios, los sabios, ¿sí?, que es incorruptible la gloria de Dios, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraban y daban culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la misma retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué tremendo! Duro, ¿verdad? Imagínense este mensaje de Pablo dándoselo a los romanos, al César de Roma, y diciendo, ustedes han hecho, cambiaron la gloria de Dios, por eso Dios los entregó. Ustedes quisieron vivir así, dice Dios, pues órale, denle, ¿sí? Denle por ahí. Y saben que en Roma era el lugar donde más inmoralidad se cometía.
Por eso Pablo dice, ustedes cambiaron el uso natural. Como hoy en día, hermano, están cambiando y los hombres se lo aceptan. Dice, y no solo eso, sino aún se complacen en ellas. Es duro, hermano, el mensaje. ¿Sí? Pero a veces no quiere que se hablen esos mensajes. A veces muchos lo censuran. ¿Sí? Porque hoy hasta estas gentes quieren hacer su propia iglesia. ¿Sí? Tienen su propia iglesia, donde se les permita practicar todo ese tipo de cosas. Y si usted le escuchó todo lo que ellos hacen, no es el cuadro de hoy en día afuera. Sí. Por eso dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Pero no porque Dios haya querido, sino porque ellos así quisieron. Dice, como no tuvieron en cuenta a Dios, dice Dios, ándale pues, déjalo. ¿Quieren hacer esto? Sigan. Como que les abrió la puerta. ¿Sí? Y vean todo lo que está sucediendo ahí. Por eso, hermano, debemos tener en cuenta a Dios. ¿Sí? Y leer su palabra, hermano, porque todo lo que está sucediendo está aquí. No hay otra cosa, está aquí. Y eso por eso debemos ponerle mucha atención. ¿Sí? Amén, hermano. Dice en el verso 21 de Primera de Corintios, estamos ahí. Dice así. Estamos en el verso 21 de Primera de Corintios, capítulo 1. Pues ya, dice, que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Por medio de la sabiduría. Mire, si el mundo en su sabiduría hubiera conocido a Dios, no lo hubieran crucificado, ¿no? Por eso dice que en la sabiduría humana no conocieron de Dios. ¿Sí? Y dice, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que el mundo no conoció a Dios en su sabiduría, pero por la locura del evangelio, dice, Dios se agradó para salvar a los hombres. ¿Sí? Por eso los hombres no alcanzan a comprender cómo es posible que nosotros adoramos a un Dios. Dice que Él está muerto. No, hermano, Cristo está vivo. Amén, hermano. Cristo está vivo. ¿Sí? Y por eso dice el Señor, ¿sí?, que por medio de esa locura, dice, Dios nos salvó a nosotros. ¿Sí? Por eso nos dicen que estamos loquitos. Y sí es cierto, hermano, estamos locos. Locos, pero por Cristo, hermano. Así le decían a una hermana, mire, que ya le habían diagnosticado cáncer. Estaba ahí en ese lugar, en esa iglesia, y la hermana, mire, cantaba junto con su hija, subía al coro. Y aún enferma así con cáncer, hermano, le alababa a Dios, le alababa. Y un día se quitó hasta los zapatos, porque estaba arriba, hermano, y hasta dije, ¿por qué se bajó la hermana si debe estar arriba? Pues ella se bajó, se quitó los zapatos, mire, y andaba danzando. Ella andaba danzando. Y la hermana le danzaba y alzaba los ojos y brillaba. De repente, hermano, se cae la hermana. Y sí, empezó a sangrar bastante. Se la llevaron al baño y todo, ya la arreglaron y todo. Y la llevaron a su casa. Pues al otro día, fue al médico y ella daba testimonio. Que la revisaron, que le dice, ¿qué se hizo, señora? ¿Por qué? Porque usted ya no tiene cáncer. Gloria a Dios. Y hermano, así. ¿Pero cómo? Dice, no, usted ya no tiene cáncer. ¿Usted hizo algo? Pues yo no hice nada. ¿Qué es lo que hizo ayer? Pues yo nada más sentí que tenía que bajarme a danzarle al Señor abajo. Si usted es cristiana, dice sí. Y yo me bajé y dancé y abrí mis ojos. Y yo le danzaba al Señor. Yo veía y yo le danzaba a Él, que era para Él. Aunque me muriera ahí, no me importaba. Y dice, dice usted de los cristianos, dicen, están bien loquitos. Así le dijo el médico, hermano. ¿Y sabe qué le dijo ella, el médico? Dice, venga, si quiere conocer a otros más loquitos, venga, lo llevo a donde están. No, así es. A Dios no lo conocen, hermano. Y mire, hermano, verás que son cosas que, si no solamente por la predicación del evangelio, Dios nos conoce, hermano. Dice en el verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Mira, ¿sí? Por eso cuando Cristo estaba en la tierra, ¿qué le decían? A ver, ¿qué señal haces para que creamos en ti? ¿No le decían así? A ver, háganos una señal.
¿Y qué decía el Señor Jesús? La generación mala y adúltera pide señal, pero la única señal que se les va a dar, ¿cuál es? La de Jonás el profeta, ¿verdad? Que así como estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así también está. Esa era la señal, hermano. Pero ellos, aún viendo los milagros que él hacía a los ojos, que sanaba a ciegos, que levantaba paralíticos, que sanaba leprosos, y aún así no creían, y todavía le pedían señales, ¿sí? Y los griegos buscaban sabiduría, ¿sí? Ustedes vean ahí cuando Pablo se presentó ahí en Atenas, ¿sí? Cuando él empezó a predicar acerca de este Cristo muerto y resucitado, ¿sí? Que le dijeron a Pablo, a ver, Pablo, ¿qué me estás predicando? De este Dios. Pues sí, ustedes tienen un templo ahí, ¿no? Que dice al Dios no conocido. Pues a ese yo les voy a predicar a ustedes. Así les digo, a ese Dios yo les predico. Y dice, a ver, se lo llevan al aerópago. ¿Sabe lo que es un aerópago? Era como un teatro al aire libre, donde la persona se pone hasta el alto y así están abajo toda la multitud que se sienta, ¿no? Ese es un aerópago. Entonces, como era como un teatro en la calle. Y ahí se paró y empezó a predicar. Yo les voy a predicar a este Dios no conocido, ¿verdad? Y les empezó a hablar acerca de Cristo muerto y resucitado. Porque a los griegos les encantaba escuchar historias así que venían de otro lado. Por eso dice que los griegos buscaban la sabiduría, ¿qué hablar después, hermano? Cuando no creyeron en eso, dicen, no, Pablo, mejor otro día te escuchamos. Pero dice que otros sí creyeron en él. Vean usted en el libro de los Hechos, ahí nos dice todo esto. Entonces vemos cómo ellos pedían sabiduría, ¿sí? Pero dice Pablo en el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, ¿sí?, así como judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. ¿Es gentil? Sí. Sí. Entonces veamos cómo el Evangelio, ¿sí?, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque ahí está toda la sabiduría de Dios en el sacrificio de Cristo Jesús. Que Dios tenía un plan en la eternidad pasada, tenía un plan, hermano. Ya Dios había hecho sus creaciones, tenía ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ya tenía todo allá. Pero también creó espíritus allá para los hombres, hermano. ¿Y qué hizo? Creó la tierra, ¿sí? Y después de esa tierra, los espíritus venían a encarnarse, ¿verdad? ¿Sí? En los hombres. Éramos nosotros, ¿verdad? Somos, allá Dios nos destinó con ese propósito. Y una vez que estuvimos aquí, ¿sí?, y entonces tuvimos la capacidad ya de poder aceptar el Evangelio, somos optantes aquí en la tierra. Dios les predicó el Evangelio y dijeron, sí, sí acepto. Pues en ese momento, ¿no?, usted fue escogido para Dios. En ese momento. Dijo, sí, sí creo, este es mío. Yo sí creo, este es mío. ¿Sí? Y así es como fue Dios escogiéndonos a todos. Por eso los que estamos aquí, fuimos escogidos por Dios. Pero en Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús fue el que, ahí fue donde nos fue. Por eso dice que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces dice, porque lo insensato de Dios, o sea, lo que los hombres no creen de Dios, dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso los hombres como que lo tienen invertido, ¿no? O no quieren nada. Dicen, no, pues Dios, para nada. Pero sabemos, hermano, que para nosotros es poder, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, hermano. Porque ¿de qué sirve, hermano? De que gane, como dice el Señor, ¿de qué sirve que ganes todo el mundo aquí si se pierde tu alma? Por eso el Señor le decía al hombre cuando puso a Adán, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque te vas a morir. ¿Sí? ¿Y qué hizo el hombre, hermano? Escogió el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Mucho conocimiento, pero muerto, hermano. Sí, de ahí entró y empezó a morir, y con mucho conocimiento, ¿no? Pero hoy dice el Señor, ¿no?, que Él es el ¿qué? El árbol de la vida. Ahora tenemos que comer de Él. ¿Sí, hermano? Un día vamos a hablar sobre esto, sobre el alimento que debemos tener, ¿no?
¿Le seguimos, hermano? Amén. Vamos a leer, síguele. Pues mirad, hermanos, dice Pablo, pues pongan atención, que vuestra vocación, que no son ustedes muchos sabios, según la carne. Pablo les está diciendo ahora, si saben qué, miren, hermanos, ustedes, yo veo que en ustedes no hay mucha sabiduría, dice. Según la carne, dice, o sea, no tienen mucho conocimiento, dice, ni tampoco son muchos poderosos, o sea que ustedes no tienen mucho poder político, le estaba diciendo, ni ustedes tienen ninguna posición social, así le estaba diciendo Pablo a los hermanos de Corintios. Miren, hermanos, su vocación, ustedes no son muy conocidos, como que no les gusta mucho estudiar eso, según la carne, ni son muchos poderosos, ni son muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe usted una cosa? Sí. Que nosotros éramos lo necio y lo débil. ¿Sabe para qué lo escogió Dios? Para avergonzar a veces a los de fuera. Porque mire, hermano, yo he visto que hermanos que no tienen mucho conocimiento, mayormente un hermano que venía de Michoacán, ya era grande el hermano, no tenía mucho conocimiento, pero mire, hermano, cómo se enfrentaba a la gente que tenía dinero y les hablaba del evangelio. Yo no les decía, hermano, pero sabe una cosa, tenía el poder de Dios, tenía el respaldo de Dios, y ese era lo más débil y lo necio del mundo, predicando a los más fuertes y a los nobles. A veces así pasa. Usted no se da cuenta y a veces le está hablando a una persona preparada. Aunque la persona esté preparada, no alcanza a comprender lo que usted le está diciendo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Lo escogió para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, como escuchamos en el canto, ¿no? Por causa de él nos haremos más viles. Y lo vil del mundo, que éramos nosotros, y lo menospreciado del mundo, porque el mundo nos preciaba, dice que Dios lo escogió, hermano, y dice, ¿para qué? Y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces ustedes, lo necio, lo vil, ¿sí? Y lo menospreciado, y Dios lo escogió para avergonzar a los grandes. ¿No le da gozo? ¿No le da gozo? Por eso usted, cuando hable con las personas, no se sienta mal, hermano. Usted dígale, yo soy un hijo de Dios y yo sé que Dios es el que me da mi sabiduría. Miren, hay cosas que están aquí y debemos verlas, hermano, con mucha claridad. Dice en el verso 3, 29. Ya con eso vamos a ir terminando. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Dios ustedes están en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. ¿Sí? O sea, usted tiene a Dios como sabiduría, justificación, santificación y redención, hermano. O sea que en Cristo usted tiene todo lo que necesita, hermano. No tenemos otro más que en Él. Eso Pablo, ¿verdad? Está hablando cosas muy interesantes. No sé si esto ya lo había leído, que en Cristo Jesús usted tiene todo. ¿Tiene qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo viene el paquete completo en Cristo Jesús. Usted no tiene que hacer nada. Toda la obra ya la hizo Cristo Jesús. Usted lo único que tiene que hacer es depositar su fe en Él. Nada más, hermano. Porque por ninguna obra humana se va a salvar el hombre, hermano. La obra más grande que a Dios le agradó fue la de su Hijo Jesucristo. Esa es la obra más grande. Y por ello el Señor está contento. Dice en el verso 31 con esto: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿qué? En el Señor. Gloríese en Cristo Jesús, hermano. Diga, yo soy de Cristo Jesús y Él es todo lo que yo tengo y lo que necesito. No necesito más. ¿Sí? Entonces, esto, lo que ellos ignoraban, esto es lo que estaba causando divisiones en la iglesia, que no tenían completo el conocimiento de Cristo Jesús, que se habían alejado de Él, ¿sí? Que la sabiduría que ellos tenían era muy diferente, que Dios porque ellos querían meter su sabiduría dentro de la iglesia, querían imponerla, ¿sí? Por eso Pablo les habla de esa manera.
Les dice, no, la sabiduría humana dentro de acá no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hace vana la cruz de Cristo. Porque a veces, miren, hermano, gente que les puede hablar muy bonito, ¿sí? Pero si choca con la palabra. Por eso ustedes tienen que tener que leer la palabra, para que ustedes se den cuenta. La palabra en sí sola no choca, ¿no? La palabra de Dios, cuando usted ve algo, ella sola se va a contestar, ¿sí? Pero no choca. Si algún día a usted le hablan de algo y choca con lo que usted ha creído y con lo que usted ha leído, resérvelo. Ya no, esto no lo voy a creer ahorita, más adelante tengo que estudiarlo. ¿Sí? Pero esta carta se tenía que leer así, hermano, a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque había problemas. Y vamos a seguir hablando más adelante, porque más adelante en el capítulo 2 nos está hablando acerca de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? ¿Sí? Porque la sabiduría de Dios se la revela a su espíritu. ¿Sí? Dice que lo escondido de Dios, lo que está en Dios nos lo revela a nosotros, a nuestro espíritu, para llevarlo a cabo. Por eso el Señor más adelante, en este capítulo 2, que después vamos a ver, dice que hay 3 tipos de hombres: el carnal, el espiritual, ¿sí? ¿Y cuál otro, hermano? ¿Sí? El carnal, el espiritual y el animal, que dice así, el natural, el hombre natural. Aquí lo dice. En el capítulo 2, nada más darle vuelta, en el 14. Con esto ya terminamos. Dice, pero el hombre natural, así dice, ¿verdad? En otras versiones dice el hombre animal, no dice así. No sé cómo diga ahí. 2.14 de Primera de Corintios. ¿Dónde? Pero el hombre natural aquí dice. Aquí dice natural. Pero hay otras dice que el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Sí? Y luego dice en el 3.1, de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo Jesús. Ahí son 3 tipos de hombres, y los vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién es el espiritual? Que discierne todo y no es juzgado de nadie. ¿Quién es el animal? Que no percibe las cosas de Dios. Pero el carnal es aquel que tiene el Espíritu Santo, que ya ha sido regenerado, que es salvo, pero que todavía anda conforme a su mente y a sus deseos y a su voluntad. Pero después lo vamos a ver. Pero son bonitos, hermano. Si leemos la carta, todo esto, miren, hermanos, vamos a aprender muchas cosas de lo que Pablo estuvo hablando aquí. No sé si el Señor les habló algo. No sé si el Señor se habló acerca de por qué hay tanta división. Amén. Entonces, pidámosle a Dios que Él nos siga hablando. Amén, hermano. Pues vamos a prepararnos, hermano, por favor. Vamos a preparar en ese mismo libro de Corintios, ¿sí? De capítulo 11, ¿verdad? Y podemos hacer. Vamos a prepararnos para participar del pan y el vino. Amén. ¿Cuántos de aquí son bautizados? ¿Todos? Todos están bautizados, pueden participar, ¿sí?, en la mesa del Señor. Por favor, no sé si alguien puede hablarle a los hermanos que bajen para poder participar del alimento. Porque esta también es una enseñanza que el apóstol dejó en esta carta. ¿Cómo debemos nosotros de celebrar la mesa del Señor? Aquí está toda la base doctrinal acerca del orden del culto. En esta carta, en esta epístola. Ahí vamos a ver muchas cosas que están ahí y que debemos nosotros, ¿sí?, hablárselas a la iglesia. Amén, hermano. Vámonos preparando, hermano. Sí. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor, mientras esto nos preparamos, dice
capítulo 11, en el 11:27 en adelante, dice así la palabra. De manera que cualquiera, dice, que come este pan y bebere de esta copa del Señor, si la bebe indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto,